Bien, continuamos acá en Aire de Justicia. Como ya les habíamos comentado en el primer bloque, nos está acompañando la Comisión de Derecho Penal y Criminología, el doctor Urriza, el doctor Vukisevich y el doctor De Facio. Estamos hablando de las diferencias que encontramos en esta legítima defensa y la justicia por mano propia. Pero previo quisiera recordarles a todos nuestros oyentes nuestras vías de comunicación para cualquier duda, para cualquier consulta que desean realizar. Nuestro mail es airedejusticia@aba.org.ar. Nuestro usuario en Twitter @abaoficial, o pueden escribirnos a nuestra página de Facebook www.facebook.com/abaoficial. Bien, seguimos entonces con este tema de la legítima defensa, el significado. Ya sabemos que lo encontramos para todo el que quiera leer un poco más sobre esto, artículo 34 del Código Penal. Ahora mi pregunta es, ¿qué función dentro de la política criminal cabe asignarle al garantismo frente a la legítima defensa? ¿Qué análisis pueden proporcionar desde esta perspectiva de clase y la sociología jurídico-penal? Bueno, me parece una pregunta muy... Un poco larga, pero está bien. Sí, pero muy interesante, sí. Alba. Una cuestión del anterior bloque que me gustaría hacer un pequeño aporte de algo que hemos intentado delinear. Cuando hacemos la advertencia de cierta liviandad en el tratamiento de ciertas categorías analíticas, tampoco quisiéramos de repente caer en un pensamiento ilustrado propia de élites. Entonces las academias de derecho se transforman en una suerte de burbujas herméticas a la población, y entonces hablamos en un argot muy típico judicial que la población queda al margen. Me parece que, por ejemplo, dicho sea de paso, en la provincia de Buenos Aires, ya que es un ámbito que nosotros conocemos por el trabajo diario, ya desde el año pasado se ha implementado, al igual que en otras provincias como Córdoba y como Chubut, el juicio por jurados. El juicio por jurados tiene, entre otras ventajas, la virtud de que deja de hacer tan patente la confiscación del conflicto en manos de los jueces técnicos, y esto obliga a los litigantes a que, por ejemplo, si llega a juicio por jurados un caso donde está en duda una posible o no legítima defensa, los litigantes dejen de hablar o expresar estos casos con, nuevamente, un argot inasequible para la población, y mediante lo que se llama las instrucciones al jurado, explique, como decía Denzel Washington en la película Filadelfia, como si fuera un nene de 4 años, de qué se trata la legítima defensa. Porque, dicho sea de paso, la legítima defensa no la inventamos nosotros, es una categoría que viene desde hace tiempo, y qué sé yo, los ingleses hace 8 siglos que tienen juicio por jurado y tienen caso de legítima defensa, y a los jurados se los explican en términos llanos, asequibles para un lego, o entendible, ¿no? Para no tampoco caer en... Bueno, entonces me parece que también un desafío para nosotros es una prueba, por ejemplo, es este programa. Hecha esta aclaración, no sé si alguien quiere, me pareció importante esto, no pensar que uno está hablando desde una supuesta superioridad intelectual, etcétera. Hecha esta aclaración, me parece esa pregunta que es interesante. ¿Por qué? El garantismo, como un movimiento también vilipendiado en los medios de comunicación, nosotros entendemos que en rigor de verdad no es más que el respeto por las garantías constitucionales, un Estado constitucional de derecho. Vale decir que un juez que aplica las garantías constitucionales, sea por un caso o para el otro, ¿no? Pero en este sentido quiero decir, condene o absuelve, por decirlo en términos muy burdos, siempre con apego a las garantías, etcétera. Lo que pasa que obviamente los medios de comunicación van a tender a estigmatizar a aquel juez que tenga algunas absoluciones como un juez garantista, y se ha etiquetado así. Bueno, esto del garantismo, siguiendo la línea que vos decís, que sí, nos estás comentando, está muy relacionada con la famosa puerta giratoria, claro, tan conocida por ustedes penalistas. Claro. Sí, en realidad, en ese sentido,
conocido sería una forma de decir, porque en realidad a mí como defensor en muchas causas me gustaría poder toparme con esa puerta giratoria, encontrarla, porque la verdad que por lo menos en el ejercicio de la provincia de Buenos Aires esa puerta no existe, por lo menos desde mi punto de vista, entendiendo que los límites a las excarcelaciones, a las medidas morigeradoras de la libertad, de la prisión preventiva, son exhaustivos, y es muy difícil sortear la prisión preventiva en la mayoría de los casos, por lo menos desde donde yo lo veo. Entonces me parece que es más un estigma de mediático esto de hablar de puerta giratoria que una realidad probada científicamente. A mí me parece un tema central lo que estás planteando, porque justamente se utiliza el tema de la prisión preventiva, el tema de las garantías, el tema de la excarcelación, como temas, digamos, de caballito de batalla de una supuesta permisividad, ¿no? Para quien delinque. Y creo que acá hay una confusión de conceptos, de roles y de fines, ¿no? Del derecho penal. ¿Por qué no precisás un poquito este tema de la excarcelación? Porque justamente uno de los debates que se viene en la modificación de la legislación procesal penal, sobre todo, son temas que tienen que ver precisamente con este tema de la excarcelación, ¿no? Que se aplica a unos sí, a otros no, porque Menem está sentado en su banca y tiene una condena firme de cámara, no firme justamente, pero sí de cámara, y está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Otros que apenas han cometido un delito, no existe ningún tipo de análisis sobre la presunción de inocencia, el principio de inocencia, ¿no? Sí, si vamos sobre los casos particulares, seguramente vamos a encontrar posiciones diferentes y casos que nos puedan gustar más o que nos puedan gustar menos. Lo cierto es que me parece que esta receta de agravar o poner más límites a las excarcelaciones responde a un prisma que proviene de una teoría que es la prevención general negativa, que supone que el delincuente que está ahí como viendo qué va a hacer, si va a delinquir o no, se va a ver reprimido, ¿sí? Una especie de teoría psicológica de la coacción penal, y se va a ver reprimido para no cometer delito por la pena que va a enfrentar o porque ese delito está limitado en la excarcelación. Y esto no es cierto, ha fracasado, se ha demostrado el fracaso de las teorías preventivas negativas, y evidentemente el delincuente no se intimida por el hecho de una mayor pena o por un límite mayor a las excarcelaciones. Entonces, como respuesta al delito me parece que es escasa y no funciona. No sé qué, si quieren agregar los compañeros. Una cuestión que mencionabas recién que me parece muy importante, lo de Menem. Menem como qué? Menem como lo que en la criminología se da a llamar un sujeto indemne o inmune a la selectividad estructural del sistema penal. El sistema penal estructuralmente selectivo. ¿Selectivo por qué? Porque selecciona una clientela habitual, que es población vulnerable. Predominantemente los estudios empíricos sobre las cárceles dan cuenta que están llenas de muchachos varones de entre 20 y 30 años provenientes de las clases populares, con un determinado estereotipo, denominado entre comillas pibe chorro, etcétera. Aquellos inmunes o indemnes son lo que la criminología crítica, por ejemplo, un autor muy conocido se llama Sutherland, ha denominado, y es bastante conocida la categoría, delitos de cuello blanco. El delito de cuello blanco, podría ser allí el caso de Menem, entre otros, es inmune o indemne a la selectividad del sistema penal. Entonces, lo que vos mencionás recién es que aquellos indemnes o inmunes a la selectividad del sistema penal son, o casualidad, los que gozan de los beneficios del garantismo, por ejemplo, las excarcelaciones. Por ejemplo, se cita mucho un conocido caso en cualquier pedido de excarcelación que se llama Díaz Besone. Díaz Besone fue un represor de la dictadura cívico-militar entre el 76 y el 83. Todos esos argumentos que se utilizaron para darle puerta o excarcelación a Díaz Besone se podían utilizar perfectamente a cualquiera de los imputados o de los presos que llenan nuestras cárceles. Sin embargo, no se utiliza. Entonces, me parece que por ahí es uno de los aportes que puede hacer la sociología jurídica. ¿Por qué? Porque la sociología jurídica tiende a trabajar sobre estudios, o la sociología en general y la sociología jurídica, sobre datos duros. Es empírico y no se queda en un relato de un deber ser, sino que va al ser, a lo que pasa en la realidad operativa del sistema penal. ¿Qué está pasando en la realidad operativa del sistema penal?
Bueno, lo que está pasando es, por ejemplo, lo que dice el informe del Consejo de Defensores Generales de hace escasos años, que tenemos una sobrepoblación penitenciaria rayana en el 200%. Bueno, pero el hecho de no tener el suficiente, el espacio y demás, no va de la mano con que se están cometiendo delitos. Creo que eso requiere de otra mirada y otro trabajo también relacionado con políticas públicas y demás. Y justo ahí, Alba, va a pie a un trabajo que nosotros consideramos, no sé si hay que ir a un... No, por favor, estamos bien. Tenemos tiempo. Con esta perspectiva sociológica jurídica, un trabajo de sociología jurídica que salió hace escasos años, 2009, se llama El sentimiento de inseguridad. Juega un poco con una noción que se tendió a armar como clivaje, si la inseguridad o la seguridad era o no una sensación, recordemos ese tipo de debates que se han dado en la prensa. Bueno, este autor que se llama Gabriel Kessler, que es un sociólogo que coordinó este trabajo de investigación, interpela un poco este supuesto clivaje, trata de ir a las raíces profundas, filosóficas del miedo al delito, fíjense que es sociología del temor al delito, etcétera. Una de las conjeturas de este trabajo que invitamos a los oyentes es de lectura amena. Es un libro, fíjense. Recordanos ahí el título. El sentimiento de inseguridad. Es del siglo XXI y se consigue, ¿no? Es un... Bien, de Gabriel Kessler. De Gabriel Kessler. Yendo justo a lo que vos comentabas, Salva, una de las conjeturas del libro es... aproximadamente a mediados de la década del 90, lo que se ha llamado la inseguridad empezó a copar cada vez más, con mayor fuerza, las encuestas de victimización como uno de los temas centrales. Históricamente la inflación, el desempleo, la inseguridad empezó a crecer y ya a mediados, fines de los 90, principios del 2000, ganó la pole position y sigue hasta el día de la fecha ahí primereando. Sin embargo, esto que vos comentabas, Salva, de los delitos se siguen cometiendo, bueno, hay datos duros, ¿no? Generalmente el índice más fiable internacionalmente es la tasa de homicidios dolosos, que es la que menos cifra negra registra. Otros delitos muy difícil, pero es internacionalmente, bueno. Claro, el homicidio doloso, o sea, el homicidio, para la audiencia es importante registrarlo porque justamente como el resultado no se puede obviar, está blanqueado, digamos, en cuanto a la cifra. Otro tipo de delitos, como los delitos contra la integridad sexual y demás, los llamamos ocultos en una cifra negra. Incluso con la propiedad. Y el doloso tiene... doloso, por eso, esa tasa, entonces, vos explicás que se toma como una referencia comparativa internacionalmente. Importante. ¿Y qué nos da? Que culposo es, obviamente, para que la audición entienda, el culposo, llamado imprudente, es cuando uno maneja un auto, por ejemplo, atropella a una persona y la mata. Ese es el culposo. No el doloso, no hay intención, no hay voluntad. En el doloso hay conocimiento, se llama conocimiento y voluntad. Lo quiero matar, agarro un chumbo, etcétera, lo mato. Históricamente la Argentina tuvo una media de 7, un poquito se disparó en el 2001-2002, pero después se encauzó. Es una tasa internacionalmente baja. Sin embargo... ¿7 sobre cuánto? 7 sobre 100.000, una cosa así. Bueno, sin embargo... ¿La tasa promedio? Bueno, es una tasa que tiende a ser parecida a los niveles europeos, etcétera. Una situación parecida a la que se da en Chile. Líderes en tasas altas de delitos es una tríada conformada por Honduras, Haití y El Salvador. Esas sí son tasas altas, de 20 y pico, etcétera. Pero las nuestras más o menos son estables. Sin embargo, este libro plantea lo siguiente: ¿qué tanto en Chile como acá, como en Argentina, se da la paradoja de que aún teniendo tasas relativamente estables de duros de estos delitos, las tasas de victimización, aquello que sienten los ciudadanos de tasa de victimización, son muy elevadas? Entonces hay una discordancia entre el dato duro y ese sentir. Bueno, y el libro entonces es una invitación para que se vea. Ahí sería interesante también ver qué es lo que pasa, ¿no?, entre la comisión de ese delito y el momento en que llegamos a juzgarlo, porque en penal ustedes también creo que lo ven, qué es lo que pasa en la prueba y demás. Ahí se juzga absolutamente todo, o qué pasa con esos que directamente, porque yo creo que esos no están en el registro, los que directamente salen sobreseídos donde no se encuentra por la prueba que... Por ejemplo, la policía que toma mal la parte de la prueba y demás. La tasa de homicidio lo computa igual. Sí, podrá no tener después reflejo en la condena por X causa. No, pero ahí directamente, pero la tasa de nulo... No se espera el resultado, está muy bueno el aporte. No se espera.
Entonces, bueno, ahí hay ciertas conjeturas. ¿Por qué este divorcio entre los datos duros insisto, de las tasas de lo que se conoce como delitos y las encuestas de victimización? Bueno, vamos a un pequeño corte, sí. Un espacio musical en estos temas que son complejos y realmente muy sentidos, sí, por este sentimiento de inseguridad que vos mencionás. Y continuamos.